Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro semanal que tenemos de actualidad política junto a Gloria. Tensión y complejidad son los dos hechos más relevantes del momento político que vive el país. El punto álgido de esta complejidad se produjo el miércoles por la tarde, cuando en forma absolutamente inesperada, el jefe de Estado pidió la renuncia al gabinete por segunda vez durante el mes. En un primer momento la crisis amenazó con arrastrar al ministro del Interior, Carlos Cáceres, y se señaló que esta se habría producido por las diferencias que existen entre la propuesta del secretario de Estado y la del presidente de la República sobre el tema al que el ministro Cáceres ha dedicado gran parte de su gestión, las reformas constitucionales. Pocas horas más tarde, cuando la tensión crecía y crecía en torno a este hecho, el presidente de la República se reunió con la Junta de Gobierno, con la que trató precisamente este sensible punto. Cerca del mediodía de ayer, la Secretaría General de la Presidencia emitió un comunicado señalando que las únicas renuncias aceptadas eran educación y minería. O sea, más allá de las conjeturas, nuevamente quedaba dentro del gabinete el ministro Cáceres y sobre la mesa de conversaciones el tema de las reformas constitucionales. Aún así, es un hecho que aunque momentáneamente se haya puesto un freno a la crisis, el asunto de fondo continúa sin resolverse. Mientras ocurrían estos hechos dentro del gobierno, los partidos políticos vivían otro momento de sumo interés y que también ha marcado la semana política. Me refiero al inicio de las negociaciones sobre las candidaturas al Parlamento. Tanto en las filas de la Concertación como dentro de la centro-derecha, las distintas colectividades políticas han hecho públicas sus ambiciones en esta materia. El hecho relevante es que todos están pidiendo de más con la política del tejo pasado para luego en las negociaciones aceptar un número menor. Porque si se suman las cifras lanzadas a la prensa, tendríamos un parlamento con más de 200 diputados y cerca de 80 senadores, al menos. Lo importante respecto del tema es que finalmente se entró en la carrera para saber quiénes serán los candidatos al futuro parlamento y cuáles serán las alianzas entre los partidos. Dentro de este panorama, hoy tenemos con nosotros a dos invitados que nos ayudarán a mirar con ojos renovados estos hechos del acontecer político. Lo presento así porque se trata de dos integrantes de la nueva generación de políticas, aquella a la que se ha denominado la generación de relevo y de la que se espera mucho, y entre eso una óptica renovada en la forma de hacer política. Nuestros invitados de hoy son entonces Carlos Bombal, el conocido exalcalde de la comuna de Santiago, un rostro muy familiar para todos ustedes, que ha vuelto a la arena política a ser postulado como candidato a diputado por Santiago en calidad de independiente de centro-derecha. Carlos Bombal tiene 38 años, es abogado de la Universidad Católica y está casado con Mónica Molina, tiene 2 hijos. Ha sido subsecretario de la Juventud, asesor jurídico del Estado Mayor Presidencial, alcalde de Santiago entre el 81 y el 87 y actualmente se desempeña en la empresa privada como asesor. Nuestro siguiente invitado, Ricardo Navarrete, apodado El Gato, vicepresidente del Partido Radical de Silva Silva. Tiene 39 años, es economista de profesión, está casado con 3 hijos. Su trayectoria política ha estado siempre dentro de las filas del Partido Radical y se comenta que cumple con todas las condiciones del clásico político radical, es masón y bombero. Oriundo de Angol, 9ª región, fue el primero presidente de la Juventud Radical de Malleco, luego vicepresidente nacional de la Juventud Radical. En el 85 ocupa la Secretaría General del partido y a partir del año pasado es el primer vicepresidente de la colectividad que preside Enrique Silva Cima. En la coyuntura política actual, Ricardo Navarrete ha sido postulado por su partido como candidato a senador por la 9ª región. Sabiendo quiénes son nuestros invitados de esta tarde y qué papel podrían estar jugando en el futuro político, como diputado, Carlos, como senador, Ricardo, quiero dar inicio a nuestra conversación de esta tarde. Tenemos una noticia de último minuto, no tan de último minuto porque ocurrió a las 12 del día, y es el juramento del nuevo gabinete. Ya sabemos quién es el nuevo ministro de Educación, don René Salamé, y de Minería, Jorge López. Pero este acápite me sirve para ponernos inmediatamente en el terreno de hoy. Yo quiero preguntarle a Carlos, ¿cuál es su visión de esta inusitada crisis que ha tenido el gabinete y el gobierno interior, por lo tanto, a partir del miércoles por la tarde? Usted conoce a los actores, conoce de cerca lo que ha sido el gobierno, por lo tanto, ¿cuál es su visión de estos hechos? Yo creo, Cecilia, que hay que mirarlo dentro de una perspectiva de más serenidad una vez que se decanten más los hechos. Sin duda que es una crisis sorpresiva, que aparentemente tendría su origen en el tema discutido de las reformas constitucionales, pero
Pero más allá de la crisis o del aspecto puntual, yo quisiera señalar que estoy muy contento de la forma como se ha superado ella y de la manera como el ministro del Interior, don Carlos Cáceres, va a poder continuar en su tarea de analizar seriamente con todos los actores políticos del país el tema de las reformas constitucionales. Creo que la seriedad, la solvencia, la calidad moral del ministro del Interior para representar los intereses del gobierno en el tema de las reformas constitucionales es una garantía para el país enorme. Y de manera que el hecho de que don Carlos Cáceres pueda seguir en su trabajo es algo francamente alentador. ¿Usted da por superada la crisis? Yo creo que la crisis hay que mirar los efectos que ella pueda producir en el futuro, pero pienso que mirándolo con serenidad todo, que es lo que en el país se necesita, debemos estar muy optimistas en cuanto a que podrán continuar las conversaciones y podrán continuar los análisis para ver hasta qué punto va a ser posible obtener ese consenso que se necesita para hacer las reformas a la Constitución que garanticen la estabilidad democrática del país y que garanticen el tránsito feliz que todos anhelamos que acontezca para que la democracia en Chile sea una realidad. ¿Y en su opinión? Yo creo que hay que precisar de qué tipo de crisis se trata. Yo tengo la impresión que la crisis proviene de la existencia misma del régimen, de su prolongado tiempo, del resultado que hubo el 5 de octubre último y de la desesperanza que cunde en las filas del oficialismo en términos de lo que son los próximos pasos políticos y electorales. Creo que el ministro del Interior introdujo un elemento importante en la gestión política en los últimos meses en cuanto mantuvo conversaciones con sectores de la oposición en la perspectiva de reformar la Constitución. Lamentablemente desconocemos en la oposición la autoridad que el ministro efectivamente tiene en esa perspectiva para concretar un objetivo que evidentemente podría contribuir a despejar la situación difícil que vive el país. Queremos reforma a la Constitución, la queremos antes de las elecciones de diciembre, pero queremos reformas de fondo en cuanto a lo que desea la oposición y a lo que está dispuesto a ceder el gobierno. No estamos dispuestos a una reforma de maquillaje que no altere aquellos elementos que están conflictuando el acontecer político del país. Carlos, aunque la crisis ha sido superada formalmente, subsisten ciertas inquietudes en torno a lo que pudo ser una crisis mayor. Y esas preocupaciones vienen de que junto con esta crisis frustrada, se suscitaron en la semana anterior una serie de declaraciones de los altos mandos militares, de altos personeros castrenses y también de tropas en forma anónima, que de alguna manera han proyectado una sombra preocupante, como decía antes, en torno a lo que es en este momento la campaña preelectoral. Sombra que incluso, según algunos, amenazaría con, a lo mejor, frustrar las elecciones de diciembre. En su opinión, ¿hay temores o hay pábulo para esos temores hoy día? Mire, Gloria, yo pienso que, si bien es cierto todos los hechos que se han producido perfectamente pueden dar pábulo a todo este tipo de inquietudes, creo que hay un hecho que es el más relevante de todos, y es que estamos ya enfrentados a una próxima elección presidencial. Hay un marco constitucional que la define, hay una cantidad de actores que han entrado en el juego político ya, podríamos decir, en la recta final. Se habla ya de campañas parlamentarias, en fin. Y yo creo que tanto la oposición como las fuerzas independientes deben tener un elemento muy claro, y es que las Fuerzas Armadas, el 11 de septiembre del año 73, intervienen políticamente en Chile. Transcurren estos 15 años donde se ha hecho todo un proceso institucional en el país, y si se quiere que este proceso culmine ordenadamente y tenga un futuro como el que todos esperamos, a las Fuerzas Armadas hay que respetarlas por encima de cualquier consideración subalterna de los partidos. Pretender pensar hoy día que a las Fuerzas Armadas se las va a hacer desfilar ante los tribunales de justicia ignominiosamente por situaciones que puedan existir
respecto de algunas personas vinculadas a determinados hechos es un absurdo. Y yo creo que hoy día la oposición lo está entendiendo claramente de que tiene que moderar su lenguaje, tiene que moderar su apreciación hacia las Fuerzas Armadas y tiene que entender su accionar dentro de un contexto que el país ha vivido y, sobre todo, dentro del proceso que ellas han desarrollado, que es volver al país al cauce democrático. Entonces, usted en la apreciación... apreciación... un tema interesante que es de garantías, de alguna manera, hacia las Fuerzas Armadas. Bueno. Yo quisiera también que Ricardo Navarrete pudiera opinar... Pero puedo terminar la idea en un aspecto. Entonces, yo creo que hoy día lo interesante es que el lenguaje, después de todo esto que ha pasado, tiende a moderarse, y eso es auspicioso. Yo creo que hoy día tenemos que mirar al futuro, situando a las Fuerzas Armadas en su perfecta dimensión que les corresponde a la administración del Estado, ahora y en el futuro. Y en eso yo creo que es muy importante los pasos que la propia oposición está dando en cuanto a moderar sus apreciaciones. Naturalmente habrá sectores más exaltados, menos exaltados respecto de este punto de vista, pero yo creo que todo tiende a centrarse y eso me parece auspicioso. Bueno, a propósito de moderación, ayer el dirigente de Renovación Nacional, Andrés Alamán, hizo un llamado prácticamente a los dirigentes políticos y especialmente a los dirigentes políticos de oposición, Ricardo. Y habló y mencionó la palabra prudencia, un poco en el tenor de lo que está planteando Carlos Bombal hoy día con nosotros. Y yo quisiera a usted preguntarle, como un dirigente político opositor, ¿qué le recomienda su prudencia política con respecto a tres situaciones que yo le voy a plantear de inmediato? La primera, de aprobarse el proyecto del Ejecutivo que establece que la franja política gratuita se elimina, ¿qué le aconsejaría su prudencia política? Bueno, yo tendría que saber las razones por las cuales se va a eliminar una disposición de carácter constitucional, sin que medie para ello una reforma constitucional. Tendría que saber además por qué, cuando estamos propiciando la reposición de un clima de normalidad política en el país, se está provocando a un sector del país como es la oposición a quedar fuera de las posibilidades de transmitir su pensamiento mediante un órgano de difusión tan importante como es la televisión. Mi primera inclinación sobre la materia es evidentemente a rechazarla y a denunciarla como un atropello a lo que deben ser los mecanismos que permitan que todos participemos en la reconstrucción democrática, plural y pacífica de este país. El Ejecutivo, segunda situación, el Ejecutivo presenta el proyecto de reforma constitucional e incluye algunas de las reformas constitucionales que ha venido planteando la oposición. Concretamente, por ejemplo, la duración del periodo presidencial se acorta a 4 años en lugar de 8 años, se establecen mecanismos de reforma un poquito menor que los que existen, se establece un mayor número de diputados y senadores en el Congreso. ¿Usted estaría dispuesto a aprobar esas reformas constitucionales o a rechazarlas, aunque no tenga contemplado todas las peticiones de la oposición? ¿Qué le dice también su prudencia política? Algo dije de esto en la primera intervención. Yo creo que el problema de Chile hoy no puede medirse en términos de tipo formal. El problema es un problema de fondo. Estamos en presencia de disposiciones constitucionales que, a juicio de una parte importante del país, no contribuyen a recuperar la normalidad deseable. De tal modo que nosotros propiciamos que se apunte efectivamente a las reformas que permitan la superación de los conflictos. Las que usted ha mencionado, yo creo que no van al problema de fondo. A propósito incluso de lo que señalaba hace un rato Carlos Bombal, el problema no es en términos de cómo uno se dirige hacia las Fuerzas Armadas, de si utiliza palabras apropiadas o inapropiadas. Habría que empezar a pedirle al propio presidente, al jefe del Estado, que utilice un lenguaje acorde con su condición de jefe de Estado y que además entienda que en la oposición hay chilenos, gente respetable, gente decente, que merece respeto. De tal modo que el problema no es la discusión formal de qué lenguaje vamos a utilizar. Nos suponemos todos personas civilizadas, todas personas educadas, que tenemos sentido común de las cosas. El problema es cómo vamos a enfrentar estas disposiciones constitucionales, como por ejemplo las facultades omnímodas del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Cómo vamos a evitar que ese Consejo se transforme en un órgano tutelar del poder militar sobre el poder civil? Vamos a tener que discutir cómo es posible que prevalezca una disposición para que se designen 9 senadores, en consecuencia que los senadores que se eligen
mediante el voto son 26. Tenemos que ver cómo arreglamos el problema del artículo 8 para evitar que una disposición como esa no contribuya, dificulte, entorpezca la normalización de la vida pública, de la vida nacional. Y el problema no es el Partido Comunista, el problema es la disposición que conculca ideas. Tenemos que ver, en síntesis, cómo es posible de que los chilenos pasen a ser efectivamente los protagonistas de su destino y pasen a ejercer mediante el sufragio, mediante el ejercicio del principio de la soberanía popular, efectivamente las disposiciones y los sistemas de vida que desean. Pensamos que ese es el problema de fondo, de tal manera que si estas cuestiones no son planteadas por la reforma constitucional, yo opinaría... O sea, usted no transa en sus peticiones. Yo transo en muchas peticiones en la medida en que se pueda perfectamente concretar un marco de reforma que esté de acuerdo con lo que el gobierno quiere y con lo que la oposición quiere. Pero hasta ahora lo único que se nos ha planteado como posibilidad de reforma es lo que el gobierno quiere. Yo creo que hay además una disposición que quizás a lo mejor si nos pusiésemos de acuerdo tan solo en esa disposición, podría haber reforma constitucional. Establezcamos quórum de reforma para la Constitución que sean quórum razonables. De mayoría, un 60%, por ejemplo, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y nosotros quizás con esa sola disposición podríamos aceptar la convocatoria de un plebiscito. Pero cuando se nos están planteando cuestiones que no van al fondo, entonces, y permanece una disposición de reforma que hace imposible la reforma de la Constitución, pensamos que no es posible acudir a una reforma constitucional, a un plebiscito. Vamos a ir a otro tema, dentro de los casos que tenemos para esta tarde de conversación política con ustedes dos. Y es el caso de los independientes, el caso de Carlos, el caso de los radicales. Pero en lo concreto, Carlos, a mí me gustaría poder hacer algunas precisiones con usted. ¿Por qué se presentó usted como independiente cuando en sus orígenes, los primeros pasos de su vida pública, usted lo hizo dentro del movimiento gremial, que presidía Jaime Guzmán, el actual presidente de la Unión Demócrata Independiente, la UDI? ¿Por qué entonces no escogió ser candidato por la UDI? ¿O bien, qué lo separaba de usted de Jaime Guzmán? Bueno, en primer lugar, yo no soy candidato ni he tomado ninguna decisión respecto a una eventual candidatura. Lo han postulado, ¿ah? Claro, eso es distinto. Efectivamente, hay mucha gente que me ha demostrado su interés porque yo pudiera el día de mañana representarlos en el Parlamento. Entre ellos las encuestas, Así que es. le dan una altísima preferencia. Bueno, sí, es efectivo eso. Pero el tema que se está estudiando, y naturalmente se está estudiando con mucha dedicación y con mucho interés. Y naturalmente que todo indica que me puedo inclinar por esa decisión, que con mucho gusto lo haría naturalmente en la comuna de Santiago. Y respecto a la pregunta que usted me señala como independiente, yo nunca he militado en un partido político, no he tenido militancia porque, si bien es cierto, me formé en el gremialismo en la universidad y recuerdo de aquella época un pasado muy, muy interesante de mi formación, con grandes maestros en esa formación, que le agradezco enormemente, entre ellos naturalmente Jaime Guzmán y muchos otros que participábamos en aquel entonces en la Universidad Católica. Después ingresé al servicio público, donde me tocó desempeñar algunos cargos que usted mencionaba al comienzo, y que naturalmente todos ellos los desempeñé con presidencia absoluta de cualquier partido político. Lo hice porque estaba convencido que mi tarea era una tarea más bien técnica y donde no tenía ninguna razón de ser el que yo militara en algún partido político. Terminada mi actividad pública, ingresé al sector privado, donde en razón de mi trabajo también he prescindido de cualquier actividad político-partidista. Y mi independencia entonces está dada porque definitivamente y derechamente no milito en ningún partido político, y sí tengo mucho respeto por muchos de los partidos políticos de la centro-derecha, naturalmente por la Unión Demócrata Independiente, también mucho respeto por la Renovación Nacional y por otros partidos que ahí están formando que podría llamarse la centro-derecha. Pero también hay que considerar que los independientes en este país somos muchísimos, y sin perjuicio de que tengamos nuestras simpatías o nuestras inclinaciones por lo que es los partidos de centro-derecha, también tenemos el derecho de ser independientes. ¿Pero qué significa en este momento frente a las elecciones ser independiente? Porque entiendo que el independiente tiene que reunir una cantidad enorme de firmas para poder postularse. O sea, usted de presentarse como candidato iría absolutamente
en forma independiente o se integraría a una lista o al pacto electoral de centro-derecha? Bueno, como se están O conversando... de centro-izquierda, hay que preguntarle. Claro, como se están en este momento conversando con distintos grupos, hay quienes me han ofrecido naturalmente la posibilidad de que yo me integre en el pacto como independiente. Y esos son los temas que están conversando las cúpulas políticas, a las cuales veremos qué resuelven ellos, digamos. Pero por el momento, como yo no soy militante, no tengo acceso a las mesas de negociación. Bueno, a mí me gustaría ahondar un poco lo que estábamos conversando antes. Usted ha dado algunas explicaciones de por qué sí estuvo en el gremialismo y, por ejemplo, no en la Unión Demócrata Independiente. El gremialismo no es un partido político, Lo hablaba como movimiento, efectivamente. No, lo hablaba como los inicios de su vida pública. Exacto. Sin embargo, usted se formó también bajo la mirada de Jaime Guzmán. Yo quiero preguntarle si a usted le gusta el estilo de hacer política que ha implantado el presidente de la Unión Demócrata Independiente, UDI, Jaime Guzmán. Bueno, yo tengo mucho respeto por todo el pensamiento doctrinario y por la formación filosófica de pensamiento que encarna don Jaime Guzmán, y a su persona también tengo especial consideración. Sí, yo tengo algunas apreciaciones personales respecto de la actuación política y como de los partidos políticos en general, y como no me simpatiza el método de acción política en general de los partidos hoy día, es que no conozco mucho su accionar. En consecuencia, yo creo que pronunciarme sería tal vez injusto, porque a lo mejor no conociendo todos los antecedentes podría incurrir en algunas omisiones o en algunas injustificadas apreciaciones. Lo que sí creo que el estilo de hacer política hoy día debe apuntar preferentemente hacia un estilo muy transparente, un estilo muy veraz, un estilo muy objetivo y sobre todo un estilo muy moderno de hacer política, donde ojalá el Estado deje de ser ideologizado en la forma que ha sido por partidos políticos y se le deje campo a una generación donde la apreciación técnica de los hechos y del acontecer nacional tenga más relevancia por sobre las consideraciones ideológicas. De manera que yo, por ejemplo, comparto plenamente con Ricardo cuando él habla de un posible entendimiento más allá de determinados cánones políticos para obtener reformas a la Constitución o aproximarse a tener encuentros políticos. Creo que ese es el nuevo estilo, que se pueda entender las partes que piensan de manera distinta. Cecilia, pero hay un estilo de hacer política que es muy característico en este país, que es el estilo radical. Entonces, yo quisiera a Ricardo preguntarle sobre este estilo radical. Parece algo anacrónico que un joven, un dirigente, un ex dirigente de la juventud, sea un radical. Y el estilo radical, bueno, es el estilo que los chilenos conocen, ¿no es cierto?, de asamblea, de clubes radicales que están a lo largo de todo Chile, en que la política se hace alrededor de una mesa muy bien servida. Eso es prácticamente, y ha pasado a ser casi un decir, el chileno es en el fondo un radical. Entonces, ¿cómo hoy día se compatibiliza el ser joven? Usted tuvo el adjetivo revolucionario en su juventud, en la calidad de dirigente de la Juventud Radical Revolucionaria. Estuvo en México cuando vino el movimiento del 11 de septiembre y se quedó en el exilio, por eso. Entonces, ese carácter de revolucionario parece no acompañar hoy día al radicalismo, por lo menos de su sector. Yo le pregunto qué es hoy día el radicalismo, qué exactamente, ¿subsiste este estilo, este ser radical o es algo distinto? ¿Por qué anacrónico que yo sea dirigente? Parece anacrónico. Suena anacrónico. Además, si fuese una cualidad exclusiva de los radicales, el hacer la política alrededor de una mesa bien servida y amistosa, estaríamos en presencia de una reunión radical, porque esta es una mesa bien servida y amistosa. No, muy sobria, muy sobria. Pero yo creo efectivamente que los radicales introdujeron algunos métodos, algunas formas de hacer política en el país que también tengo la impresión hay sectores muy importantes que añoran y que desean. El radicalismo, no sin justificada razón, se ha dicho, fue de alguna manera la bisagra entre los excesos o los extremos de la política nacional, y mientras el radicalismo fue un partido fuerte, un partido grande, poderoso, hubo garantía de permanencia, de estabilidad para el sistema democrático. Cuando el radicalismo empieza a perder su poderío, cuando se debilita, curiosamente también empieza el debilitamiento del régimen institucional y terminamos con la destrucción de la democracia en 1973. ¿Y el debilitamiento usted lo atribuye a su ingreso a la Unidad Popular? Yo creo que las circunstancias políticas de los pueblos están acompañadas por procesos muy especiales y sería muy largo empezar aquí a explicar qué es lo que hace finalmente
la conformación de la unidad popular, que es lo que permite que triunfe de un modo democrático un candidato marxista como fue el presidente Allende, y por qué el Partido Radical estuvo en esa alianza. Yo quiero, sin embargo, ser muy claro y muy categórico al sostener que me parece que las contingencias históricas de esa época hacían inobjetablemente improbable que el radicalismo pudiera tener un compromiso distinto. No olvidemos una sociedad polarizada, una sociedad que estaba dividida entre quienes querían el cambio, la transformación y quienes querían mantener formas de producción anacrónicas que no se avenían con las demandas populares de la época. Yo creo que ese no es el tema. El tema es lo que yo estaba planteando a raíz de su inquietud. El radicalismo fue efectivamente en Chile, y nosotros pensamos que está volviendo a ser una fuerza eminentemente pragmática, profundamente racionalista, consensual, dialogante, que busca la confluencia de los más diversos sectores en la perspectiva de implementar un programa que tenga connotaciones de cambio, pero también en la perspectiva de hacer confluir a todo el país, en la perspectiva de mantener una sociedad unida, integrada, y no como ha sido en este periodo, o como pudo haber sido en otra época en la historia de Chile, una sociedad dividida, porque en esa perspectiva, naturalmente, ¿Pero qué radicalismo? lo que pasa es que pierde el país. De radicalismo de Silva Sima, de radicalismo de Julio Durán, de radicalismo de Luengo, de Anselmo Zule. ¿En cuál de todas estas vertientes realmente está el radicalismo hoy día? Yo creo que el radicalismo son las connotaciones que yo estaba indicando, ¿no? Este es un partido racionalista, este es un partido pragmático, es un partido que interpreta de un modo objetivo la realidad y plantea programas para los efectos de avanzar, de desarrollar esa realidad y favorecer los grandes intereses nacionales, favorecer a las grandes mayorías de este país. Desde el punto de vista ideológico, somos un partido que se define como socialista democrático. Queremos una sociedad que pueda buscar la felicidad de nuestro pueblo, favorecer a los trabajadores, a todos los trabajadores. Entonces vamos con algunas precisiones, porque usted nos ha empezado a señalar qué es lo que es el radicalismo, al menos el radicalismo de Enrique Silva Sima, el suyo, el del Partido Radical de Chile. El radicalismo que ha existido en Chile desde Es que 1863. está bastante dividido en este momento. Claro, hay sectores que se han ido como en todos los partidos políticos que hay en Chile. Bueno, pero vamos a algunas definiciones. Usted ha señalado algunas cosas que están dentro de los principios filosóficos y pragmáticos de lo que es la postura del radical. Si hoy día hubiera un gobierno radical en Chile, ¿por qué se lo reconocería? Fundamentalmente creo por su racionalidad, por su responsabilidad, por su objetividad y por su serenidad. ¿Y a qué objetivos destinaría sus principales fuerzas? A integrar al país. ¿Pero en qué medidas concretas? Educación, salud. A unir a todos los chilenos, porque creo que ese es un elemento fundamental. Esta es una sociedad que permanece dividida. Hay muchos odios acumulados, hay afanes de revanchismo, hay quienes pretenden interrumpir este proceso que nosotros deseamos que transcurra con normalidad. Entonces, la primera tarea que tenemos los chilenos es unirnos, integrarnos, hermanarnos, comprender que somos parte de una misma nación. Desde el punto de vista programático, naturalmente el radicalismo tiene algunos objetivos históricos irrenunciables. Nuestra defensa en materia educacional, una educación gratuita al servicio de la educación de nuestro pueblo. Una educación que permita volver a situar a Chile dentro del concierto de las naciones de América Latina más respetadas y con un modelo educacional que fue incluso ejemplo a nivel mundial. ¿También la ENU? Una política de salud que pueda efectivamente favorecer a los sectores que hoy día no tienen la posibilidad de una atención de salud acorde con sus necesidades. Una política que permita efectivamente favorecer a sectores muy amplios de la población en términos de que quieran o obtengan una vivienda digna. Bueno, pero vamos por partes, porque ya con Gloria habíamos apuntado a un hecho concreto. Por ejemplo, usted señala educación. Y los radicales también fueron conocidos por haber impulsado el proyecto de la ENU, de la Escuela Nacional Unificada, que causó bastante crisis en ese momento en el país. Cuando usted se refiere a educación, ¿se refiere a reeditar, por ejemplo, un proyecto como el de la ENU? Yo estoy seguro que si la ENU se hubiese planteado en el gobierno de Jorge Alessandri, o en el gobierno de Eduardo Frei, o en otra circunstancia histórica en nuestro país, no habría concitado la discusión y la politización que el tema produjo. La ENU se planteó en el periodo de la Unidad Popular. No fue solo un planteamiento de los radicales, fue un planteamiento del gobierno, fue un planteamiento de todos los partidos que pertenecieron a ese conglomerado. Pero naturalmente
que ese planteamiento de la Escuela Nacional Unificada estaba en el concierto del conflicto político que había en Chile. Entonces, cualquier iniciativa del gobierno era rápidamente transformada en un campo de batalla. Y yo creo que... Ricardo, vamos a hacer una breve pausa. Tenemos los comerciales. Sí, es que volvemos después de los comerciales. Vamos a darle la palabra a Carlos Bombal, que ha estado también haciendo señas que quiere intervenir en el tema. Hay mucho que hablar con estos dirigentes y políticos jóvenes sobre materias en concreto. Volvemos con ustedes en un minuto. Bueno, un independiente, Carlos Bombal, y un radical. Tenemos como invitados Ricardo Navarrete en nuestro almorzando de esta tarde. Y Ricardo Navarrete hacía, antes de ir a esta pausa, una sinopsis muy breve de lo que hoy día es el radicalismo, los planteamientos que para él eran básicos, pero tocamos un punto sensible. Él señalaba que la educación era parte importante del programa radical y se habían hecho muchas cosas en el pasado. Le preguntábamos con Cecilia qué era en este paréntesis la ENU, la Escuela Nacional Unificada, y dejamos a Ricardo ahí a mitad de palabras, así que se la volvemos a entregar y después a Carlos que quisiera responder algo. Muy brevemente, insistir en lo que ya se señaló, es decir, la ENU creo que absorbió todo lo que fue la pasión política del periodo de 1970 a 1973. La ENU hoy día no es un planteamiento que en materia educacional se esté formulando con ningún sector de la oposición. Hay políticas en ese sector que reivindican nuestros principios en el sentido de la búsqueda de un sistema educacional gratuito y recuperar para el Estado esta función que nos parece tiene una utilidad social indiscutible. Yo creo que eso es lo importante de marcar hoy con mucha fuerza. Encuentro muy interesante lo que está planteando Ricardo, porque se ve que hay una evolución tremendamente importante en el socialismo respecto al tema de la educación. Y hacer un alcance, él señaló que probablemente en el gobierno del presidente Alessandri y el gobierno del presidente Frei, si se hubiera planteado la ENU, no habría despertado tanto como despertó el presidente Allende, que se ideologizó el tema. Yo creo que no es un punto de simple presentación o apreciación, como la que planteas tú. Yo creo que ni el presidente Alessandri ni el presidente Frei quisieron controlar la conciencia de los chilenos. Fue un presidente marxista el que intentó... Perdón, que termino la idea. Fue un presidente marxista que intentó controlar la conciencia de todo el país. Y por eso que despertó la reacción que despertó. Ahora, y yo celebro en un momento, para no quedarnos en el punto, que ustedes, que estuvieron y que eligieron al presidente Allende y que estuvieron con su gobierno, hoy día han evolucionado. Porque no es sino la confirmación más categórica de que el socialismo está evolucionando, y me alegra mucho oír que en Chile esté evolucionando tanto. Ya tenemos que en Rusia evoluciona, que en China hay 1 millón de estudiantes en las calles pidiendo libertad. Entonces, me parece muy interesante que ustedes, que eligieron al presidente Allende, hayan evolucionado a la vuelta de 15 años. Así que si quieren que en Chile esté evolucionando tanto. Ya tenemos que en Rusia evoluciona, que en China hay 1 millón de estudiantes en las calles pidiendo libertad. Entonces, me parece muy interesante que ustedes, que eligieron al presidente Allende, hayan evolucionado a la vuelta de 15 años. Entonces, quiero decir que el nuevo estilo de hacer política en este país realmente está marcando hitos muy relevantes. Yo quiero respetar lo que nos han pedido nuestras Sí, vamos al otro tema. pero quisiera que no quedase la expresión de que eso fue la ENU. Yo discrepo absolutamente, eso no fue la ENU. Conforme. Bueno, vamos a seguir hablando de estilos políticos, ya que tenemos a representantes de una generación joven. Y yo quisiera, Carlos, muy concretamente plantearlo en la perspectiva de la elección presidencial que tendremos en diciembre. Se ha señalado y se ha hecho mucho énfasis en que habrá mucha importancia al estilo de hacer política. De hecho, uno de los candidatos se presenta en este momento como un hombre joven que renueva el estilo político, que va a romper los marcos tradicionales de hacer política, que es el exministro de Hacienda, Hernán Vilchi. A mí me gustaría en primer lugar preguntarle si es su candidato, si cree que es la mejor opción presidencial en este momento que tiene la centro-derecha. Bueno, yo creo que en materia de candidaturas, Gloria, me va a disculpar que no le conteste derechamente la pregunta, porque creo que todavía no está dado todo como para poder optar. Yo creo que sería poco serio que uno optara así, tan simplemente diciendo, sí, es mi candidato o no es mi candidato. Y creo que en la centro-derecha todavía queda mucho por decantarse y todavía no aparece claramente la definición que... Quitémosle entonces esa perspectiva ahora, un poco personal y situémosla más en el marco de la centro-derecha en general. ¿Usted ve a Vilchi como una buena carta para la centro-derecha? Yo veo al exministro Vilchi como un hombre dotado de grandes condiciones, de grandes cualidades, un hombre que es conocedor en profundidad de todo lo que es la administración del Estado,
todo lo que encierra la administración del Estado. En consecuencia, creo que es un hombre que reúne atributos más que suficientes como para poder ser presidente de la República. Ahora, ello no quiere decir que hoy día esté todo definido respecto de quién vaya a ser la persona. Pienso yo que todavía queda mucho que recorrer en ese campo y es lo que está ocurriendo en todos los conglomerados políticos hoy día que están justamente perfilando por la vía de los precandidatos el ideal que quiera que lo represente. Como Renovación Nacional, que debe someterse primero a la prueba de fuego, en este caso la prueba de televisión, y de que dije debería en este momento enfrentarse a un duelo político y que la ciudadanía opinara y supiera qué piensa el candidato. Gloria, yo pienso que no va a depender de un foro político más, un foro político menos, el que una persona se pueda elegir como candidato a la presidencia de la República. De manera que me parece un poquito infantil todas estas apreciaciones que públicamente se hacen, naturalmente no es lo que usted me está diciendo, lo que usted recoge, lo que me está diciendo, que hoy día todo el mundo, ¿no es cierto?, anda en un cierto grado de efervescencia por un programa más, un programa menos. Yo creo que el acontecer del país no puede estar pendiente de situaciones que son coyunturales y transitorias. Yo creo que hay elementos mucho más de fondo donde naturalmente la televisión puede jugar un rol muy preponderante y de luego ustedes, particularmente ustedes dos, lo están jugando con programas de esta naturaleza y este canal también, que ha hecho un aporte muy significativo. Pero de ahí a que pensemos que un candidato más, un candidato menos va a ser por un tal o cual programa de televisión, por muy respetable y muy bueno que él sea, me parece que es un poquitito inconducente. Vámonos entonces a lo que pasa con la concertación. El Partido Radical tiene su precandidato, que es don Enrique Silva Cima. Sin embargo, en las encuestas, que al parecer, que por lo menos son una medición moderna de mirar cómo son percibidos los distintos candidatos por la ciudadanía, no le otorgan posibilidades reales a don Enrique Silva Cima. Y se ve cada día con más fuerza que Patricio Aylwin es prácticamente el candidato proclamado por las fuerzas de la concertación. ¿Es su candidato Patricio Aylwin? ¿Cree que él va a terminar siendo quien representa a las fuerzas de la concertación? Yo tengo un precandidato y aún no tengo un candidato. Mi precandidato es Enrique Silva Cima y mi candidato será el que la concertación de Partidos por la Democracia resuelva. Y yo creo que el tema de las encuestas es un tema demasiado subjetivo, demasiado abstracto. Depende mucho cómo las encuestas se hagan, la técnica que utilicen, los métodos que se apliquen. Y tenemos además experiencias recientes que han demostrado el fracaso de algunas encuestas, las encuestas poco serias. No quiero decir que las encuestas no sean instrumentos importantes para medir opinión pública y para fijar posiciones políticas y decidir también sobre cuestiones tan profundas y tan trascendentes como la de un candidato a la presidencia de la República. Entonces, ¿usted cree que más vale, por ejemplo, las decisiones o los acuerdos a los que lleguen las cúpulas partidistas, que el reflejo, yo no estoy hablando de una encuesta seria, de una encuesta que ha sido avalada científicamente, me estoy refiriendo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos, una que acertó efectivamente en el resultado del plebiscito, por ejemplo? ¿Usted cree que esa encuesta no tiene ningún valor en la determinación de las personas que serían las más adecuadas para ocupar la primera magistratura del país? Yo creo que la encuesta que usted menciona es una encuesta seria. El organismo que hace esa encuesta tiene una buena solvencia. Lo que pasa es que yo desconozco el método, la técnica con que se ha hecho esa encuesta. Pero admitiendo que es una encuesta que en definitiva representa de un modo muy importante lo que la opinión de nuestro país tiene acerca de lo que se le ha consultado, acerca de los precandidatos que hoy día tiene la concertación. Y yo tengo mi precandidato, que es Enrique Silva Cima, es un candidato que representa esto que hablábamos hace un rato, las virtudes del radicalismo histórico, que yo creo que están muy a tono con lo que el país necesita, con lo que el país requiere. Y prende entre la juventud don Enrique Silva Cima, que es un gran porcentaje del electorado nacional. Yo he acompañado a muchos eventos juveniles, hemos estado en muchas universidades, y la verdad es que veo que la juventud comparte el planteamiento, el mensaje que él entrega. Y no puede ser de otro modo, porque yo creo que la juventud chilena lo que quiere es básica y fundamentalmente seguridad, tranquilidad, conocer qué es lo que va a pasar después de marzo de 1990 en términos de una propuesta razonable, juiciosa, ponderada, qué es lo que va a hacer posible que este país, nuestro país, Chile, pueda crecer y desarrollarse. Si no es Silva Cima, ¿a quién apoyaría usted? Yo estoy con lo que usted planteó hace un rato. En el sentido de, por la forma en que lo planteó, creo interpretarla correctamente. No se trata aquí de la definición de un candidato que responda a las cúpulas políticas. De lo que se trata, nosotros hemos sido muy claros los radicales en el sentido de buscar un mecanismo lo más democrático y lo más participativo. Y hemos planteado que el candidato de la concertación debe surgir de la participación más amplia posible de los chilenos.
que sufraguen, que voten, que expresen su opinión todos los afiliados, por ejemplo, a los partidos políticos de la oposición. O bien que lo hagan todos los afiliados. Eso es impracticable. ¿Por qué es impracticable? Habría que recurrir a mucho tiempo, un mecanismo muy largo, prácticamente una elección. ¿Por qué no podemos utilizar los padrones electorales nacionales que son públicos? ¿Usted quería hacer un plebiscito? ¿Por qué no? Para nombrar al candidato de la concertación. ¿Y por qué no? Que es mucho más simple que hacer votar a 8 millones de chilenos, pero si se encuentra que ofrece dificultades, ampliemos entonces el marco de la consulta. ¿Y cuál sería Y entonces? utilicemos un padrón electoral, el padrón electoral nacional. Y fijemos como principio que todos los chilenos que quieran votar para elegir el candidato de la oposición lo hagan. Ricardo, usted Y plantea yo creo que no- eso rompe todas las especulaciones que podamos hacer acerca de las encuestas. Si efectivamente don Patricio Aylwin, quien tiene el mayor respeto de nuestro partido y el mío en particular, efectivamente está tan alto en las encuestas, ¿por qué no hacemos un plebiscito para los efectos de que todos los chilenos puedan opinar libremente acerca de quién es el mejor de los precandidatos habidos que puede representar los intereses del conjunto de la oposición? Sería una doble elección. Usted me ha preguntado si no es Enrique Silva Cima Sí. el candidato de los partidos de la concertación y hay un acuerdo de la concertación para nominar a otro, y si ese otro eventualmente es el presidente de la democracia cristiana, puede tener la seguridad más absoluta que el Partido Radical va a trabajar con la más increíble y más decidida de las lealtades y entusiasmo, porque en definitiva lo que nos importa es el triunfo de la democracia y el respaldo a un candidato que represente los planteamientos de unidad, de consenso y de paz que deseamos para la sociedad chilena. Nosotros vamos a insistir con Enrique Silva Cima y esperamos que haya acuerdo político alrededor de su nombre. Algunos piensan que don Enrique Silva Cima podría llegar a la elección presidencial paralelamente con don Patricio Aylwin. Y se lo digo a raíz de las declaraciones últimas de Ricardo Lagos, formuladas ayer, a raíz del acuerdo de la democracia cristiana de ir en listas paralelas en las candidaturas parlamentarias. Ricardo Lagos ha dicho lo siguiente, y leo la cita textual: listas parlamentarias paralelas terminan en candidaturas presidenciales paralelas. Como el PPD y Ricardo Lagos ha sido el gran auspiciador de la candidatura Silva Cima, podría entenderse que esta es una presión claramente de Enrique Silva Cima, el PPD, y además entonces el Partido Radical, en cuanto a cómo se generó, digo yo. Obviamente que la gente tiende a pensar que a lo mejor habrían dos candidaturas presidenciales dentro de la concertación. ¿Usted qué piensa de las declaraciones últimas de Ricardo Lagos? Tres cosas acerca de su planteamiento. Primero, los que hemos propiciado la candidatura de Enrique Silva hemos sido los radicales, lo hemos proclamado en nuestros organismos correspondientes y hemos recibido el apoyo entusiasta del PPD, de Ricardo Lagos, del MAPU, de los humanistas, del Partido Socialista Mexicano, etcétera, etcétera, de muchos partidos. En este minuto Enrique Silva es el que reúne el apoyo de más partidos en la concertación. Hemos tenido La popular, antigua. no, porque yo diría que hay sectores en la política chilena que han aprendido de las experiencias. No, pero más o menos es el mismo Y conglomerado. creo que si nos planteamos en la perspectiva de futuro que deseamos para Chile, hay que reconocer esas cosas como objetivas. Entonces, decir hoy día lo que se está haciendo es lo que se hizo con la Unión Popular, es no reconocer los avances que se ha experimentado en materia de maduración política en estos últimos 15 años. Concretamente vamos a las declaraciones de Ricardo Lagos. Yo creo que si no hay acuerdo parlamentario conjunto, no habrá acuerdo parlamentario presidencial. Eso es obvio, eso es natural, eso es lógico. Pero le digo al mismo tiempo, estoy absolutamente convencido que en la concertación va a haber acuerdo parlamentario y va a haber acuerdo acerca de la nominación de un único candidato a la presidencia de la República. Y los planteamientos que se han formulado a través de los medios de comunicación en los últimos días respecto al acuerdo de un partido tan importante como la Democracia Cristiana, yo espero que no sean sino las resoluciones internas de ese partido que se someterán a lo que debe ser un intercambio de opiniones sensato, responsable y objetivo en el conjunto de la concertación. Habrá que ver entonces qué pasa con esos No se acuerdos. ve muy concertada la cosa en la conversación. Bastante concertada. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro programa una sección que hemos denominado Ping Pong, que es una sección de preguntas cortas, rápidas, sobre distintos temas para perfilar a quienes son nuestros invitados, probables parlamentarios y dirigentes del futuro. Vamos a ir con nuestro Ping Pong con Cecilia esta tarde. Usted fue alcalde de Santiago. ¿Cree que a futuro ese cargo debe ser de elección popular o debe seguir siendo de designación presidencial? Siempre ha sido el cargo de alcalde de Santiago de designación presidencial.
En consecuencia debe seguir siendo así. Esto fue en la Constitución del 25 y luego en la Constitución del 80. Si le diera la posibilidad de arrepentirse, de inventar una cosa hecha en la vida, ¿de cuál se arrepentiría? Difícil pregunta, la verdad es que yo creo que tengo muchas cosas de que arrepentirme, porque evidentemente uno comete muchos errores, pero quizás me arrepentiría de no haber hecho más de lo que en su momento hice para haber mantenido la unidad del radicalismo. Carlos, uno de los graves problemas sociales en Santiago es el de la vivienda. A usted además es un tema que le ha inquietado mucho desde que era alcalde de Santiago. Yo quiero preguntar lo siguiente, ¿es partidario de un perdonazo para todos los deudores habitacionales que están hoy con problemas de remates y de embargos? Soy partidario de mejorar la condición de endeudamiento de ellos, mediante un mecanismo especial. Y en el caso suyo, ¿usted sería partidario de un perdonazo a los deudores habitacionales, un tema que también interesa mucho a los radicales? Yo sería partidario de un perdonazo en el equivalente al 33% de las deudas, que es lo que se hizo con los grandes endeudados en dólares en el año 1984. Carlos, ¿usted cree que Carlos Cáceres sería un buen presidente de la República? Sí. En una palabra, su opinión de Aníbal Palma. Dejó de ser radical. Anselmo Zule. También. Enrique Silva Sima. Un gran exponente de lo que ha sido el radicalismo en toda su historia. Julio Durán. Dejó de ser radical. Yo quiero ponerlos en un tema muy difícil y bien cruento, quisiera decir, en nuestro país. Es el tema del aborto y la ley del aborto, que en Chile se ha hablado mucho últimamente. Y se han hecho múltiples observaciones sobre esto, pero yo lo quiero poner en un caso concreto específico. Una joven es violada, como consecuencia de ello queda embarazada. ¿Aprobaría usted un aborto en ese caso? No. En el caso suyo lo pongo en otra realidad de nuestro país. Me refiero a las hijas que en los sectores populares son muchas veces violadas por sus padres y quedan embarazadas a raíz de ello. ¿Aprobaría un aborto usted en esas circunstancias? Aprobaría previamente una legislación que regulara situaciones tan espantosas y dramáticas como esa. ¿Es usted partidario del proyecto del Ejecutivo que elimina la franja política gratuita en televisión? En el tema no estoy con todos los antecedentes a fondo de los que ha tenido el Ejecutivo, de manera que preferiría no opinar. Pero en principio creo que tiene que garantizarse la igualdad de todos los exponentes de la vida política a la medios de comunicación. ¿Comparte el juicio de Laura Soto, que nos expresó aquí mismo en este canal? ¿El Partido Comunista debe ocupar escaños en el futuro Parlamento? El Partido Comunista debe participar de la vida política nacional como una corriente de pensamiento. Y si no se aviene con lo que son los mecanismos que sostienen la democracia, deberá ser sancionado por su conducta. ¿Y concretamente en el Parlamento lo ve usted o no? Que postulen y que el pueblo los elige. En su caso, usted obtiene, pongamos a la situación que usted obtiene un escaño en el Parlamento, ¿votaría favorablemente una ley para legalizar el Partido Comunista? No. ¿Es partidario usted de mantener la municipalización de la enseñanza o volvería al antiguo sistema, donde todos los colegios dependían del Ministerio de Educación? Categóricamente volvería al antiguo sistema. ¿Usted cree que los codecos son un buen sistema de gobierno? El sistema moderno de gobierno que habrá que perfeccionarlo todo lo que sea necesario. ¿Lo mantendría futuro Sí, entonces? de todas maneras. ¿Qué lo separa de la socialdemocracia? La decisión de no unirnos. Pero la verdad es que creo que no nos separa nada, ni políticamente ni ideológicamente. ¿Cuál es el político chileno vivo que usted más admira? Muchos. Uno, don Carlos Cáceres. En una frase, ¿cuál es su opinión de los empresarios chilenos? Creo que tienen su lugar en la democracia del futuro y espero que la sepan aprovechar. Carlos, ¿usted sería partidario de plantear un referéndum, como se hizo recién en Uruguay, para decidir la mantención o derogación de la ley de amnistía? Ese es un tema que habrá que resolverlo, pienso yo, después de la elección presidencial. Esta semana ha habido alzas significativas en productos esenciales, benzina, gas licuado, combustibles, pan. ¿Usted como economista justifica esas alzas? Por cierto que no. Creo que esas alzas van a perjudicar seriamente el nivel de vida de nuestro pueblo, que ya está muy deteriorado. Carlos, ¿cuánto cree usted que debe ser el sueldo de una empleada doméstica? Depende de los niveles de ingreso de quien lo contrate, de quien la contrate, y sobre mínimo creo que no es el caso pronunciarse, debido a que depende del empleador. En su caso, ¿cuánto considera usted que debería ser el sueldo de una empleada doméstica? Yo creo que el principio de cantidad tal es bastante correcto.
hay que fijarse en función de quién la contrata y además de los lugares en que se contrata. Nosotros somos partidarios de un sueldo mínimo que corresponda a un estudio regionalizado, objetivo, responsable y bien fundado. ¿Y la empleada doméstica debería tener el sueldo mínimo o más que eso? Yo creo que debería al menos tener el sueldo mínimo. ¿Le gusta o le disgusta que la revista lo ponga como un guapetón chileno? Es una cosa muy simpática que para nada me disgusta y que es parte del cuento. ¿Cuánto porcentaje de electorado cree que obtendrá el Partido Radical Silvacino en las próximas elecciones? Es un porcentaje acorde con nuestra realidad. Nosotros somos un partido que se ha recuperado, que se ha reactivado, y yo creo que vamos a tener un espacio muy significativo en las contiendas electorales futuras. Probablemente en las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre no se pueda medir con exactitud por la forma en que vamos a enfrentarlas, pero ya tendremos oportunidad en las posteriores de verlo. ¿Está de acuerdo usted, Carlos, con la manera en que se distribuyeron los distritos electorales? ¿O cree, como señala la oposición, que se arreglaron para dar una mejor opción a las fuerzas de la derecha? Yo estoy de acuerdo con cómo se ordenaron y después de esta elección habrá que revisar si los criterios fueron los más adecuados y toda legislación es perfectamente modificable o perfeccionable. En una frase, ¿cuál es su opinión de Clodomiro Almeida? Un hombre que merece respeto por sus ideas y que por su condición de chileno nunca debió ser objeto de las arbitrariedades de que ha sido objeto por esta región. ¿Y está de acuerdo con las opiniones que le acaba de vertir en el sentido de que el próximo Parlamento debería ser provisional? No estoy de acuerdo y lo dije en una declaración hace poco, porque creo que hoy día, más que discutir técnicamente cómo va a ser este Parlamento, lo importante es entregarle al país mensajes que den tranquilidad, que den seguridad para que el proceso transcurra normalmente. Bueno, vamos a tener que despedirnos. Gloria, de nuestros invitados estaba bien entretenido, agarrando fuerzas. Fuera de cámara, vamos a seguir el ping-pong. Tal cual. Bueno, queremos agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado esta tarde en este almorzando de actualidad política, a ustedes que nos hayan estado viendo y por lo tanto compartiendo con nosotros quiénes serán los futuros políticos en el próximo gobierno. Los quiero invitar para el próximo lunes al nuevo almorzando en el 13. Es de actualidad médica, lo va a conducir Marina de Navasal y su tema es nuevas tecnologías en cálculos renales. Sus invitados, el doctor Roberto Vargas de la NOA, urólogo, el doctor Rodolfo Rosenfeld, urólogo, y el doctor Jaime Mañalich, nefrólogo. Por su atención, muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego les invitamos a ver Roque Santeiro.